Muy bien, buenas noches para todos. Qué bueno que estamos juntos en este primer día de semana tan especial, ¿no? Para todos nosotros, para el mundo cristiano. Poder pensar en este hecho tan especial de la resurrección de Cristo, es lo que vamos a pensar en esta noche. Hay sin duda diferentes enfoques sobre la resurrección. Podemos, al abrir la Biblia, mirar de diferentes maneras la resurrección de Cristo. Vamos a ver algunas cosas en esta noche en la palabra de Dios y gozarnos en esto, ¿no? Y a la vez extender una invitación para aquellos que quizás aún no tengan a Cristo en el corazón como Salvador y Señor. Eh, Vamos a pensar en este hecho que nos ha traído, pensaba para mí, este, gozo y esperanza a nuestros corazones, ¿no? La obra de Cristo, que culmina con la resurrección. El sello, digamos, la frutilla de la torta fue la resurrección de Cristo al tercer día. Y esto nos trae gozo al corazón porque hemos creído y creemos en Cristo, en aquel que resucitó. No está en la tumba está vacía, como hemos cantado esta noche y como dice la palabra de Dios. Y nos gozamos en eso, en saber que tenemos a Cristo sentado a la diestra del Padre y tantas promesas que hay con Él. Vamos a leer en primer lugar este acontecimiento en Lucas 24, algunos versículos ahí en Lucas 24. Algunos versículos que nos cuentan sobre este acontecimiento. Dice el versículo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron las nuevas o las noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta ahí, con la lectura, vamos a leer unos versículos más, de la palabra de Dios, ¿no? Como hemos leído ese domingo muy temprano, vinieron al sepulcro estas mujeres que habían sido transformadas por el Señor y allí en el sepulcro traían especies aromáticas para, como era la costumbre judía, poner sobre el cuerpo del Señor. Ahora, grande fue la sorpresa, digamos, de estas mujeres al ver la piedra removida, como hemos leído, de la tumba del Señor, y el Señor no estaba allí, ¿no? No estaba allí. Lo que no se acordaban estas mujeres era que el Señor varias veces le había prometido que Él resucitaría el tercer día. Ya no estaría más en esa tumba. Él había prometido que el tercer día resucitaría entre los muertos. Dice Juan 10:17, dice el Evangelio de Juan, palabra del Señor Jesucristo, dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para poder volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acá están las palabras del Señor Jesucristo diciendo que Él tiene el poder para poner su vida y la puso, claro está, allí en la cruz. Y allí le quitaron la vida porque Él así lo decidió. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no tendríamos esperanza alguna, claro está. Y Cristo puso su vida y la volvió a tomar al tercer día con poder y gloria.
Y qué tremendas las palabras que le dijeron los ángeles a estas mujeres. Versículo del 24 que hemos leído de Mateo, el versículo 5. La parte B del versículo dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? Él ya no estaba allí. Y el ángel les recuerda la promesa del Señor de resurrección, de que Él al tercer día sería levantado de entre los muertos. Y ellas recuerdan estas palabras y como hemos leído, lo llevaron las noticias a los discípulos. Y en este domingo especial, como pensaba, no venimos a recordar a un Cristo muerto, ¿no? ¿Cuántos personajes han muerto y el mundo recuerda, ¿no? A dioses de este mundo que están en la tumba. Nosotros no seguimos a alguien que está muerto porque si no, no tendría sentido, sino que nos gozamos en aquel que resucitó y que lo experimentamos cada día en nuestra vida, ¿no? Cada día experimentamos al Señor en nuestra vida. No experimentaríamos a Cristo en nuestra vida si Él no estuviera vivo, ¿no? Pero Cristo vive en nuestros corazones. Está en el cielo y ha de volver, su palabra lo prometió. Dice 1 Corintios 15, vamos a leer esos versículos. Primera Corintios capítulo 15, versículo 14 al 23. Dice la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, perdón. Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida. Qué tremendo este pasaje que hemos leído de la palabra de Dios. Dice el pasaje que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Vana nuestra predicación, vana nuestra esperanza. Y como leemos en el pasaje, los que murieron en Cristo no tendrían esperanza de resurrección, porque si Cristo murió y quedó en la tumba, seríamos, como leímos en el versículo 19, lo más dignos de lástima, porque estaríamos creyendo en alguien que no nos puede dar nada, ¿no? No nos puede dar nada. Pero como leímos en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado, ¿no? Él resucitó. Él resucitó de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, ¿no? Cristo ha resucitado. Y tenemos pruebas indubitables en la Biblia de este acontecimiento maravilloso de la resurrección de Cristo. De que Cristo el tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre y que ha de volver por nosotros la iglesia, ¿no? Así que cuánta esperanza acogemos en el corazón, ¿no?
porque no seguimos a alguien que está en la tumba, sino que a alguien que vive en los cielos y que volverá por nosotros. Hemos leído el versículo 20, 22 y 23 de 1 Corintios, perdón, y dice ahí esos versículos: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida, ¿no? Ahora tenemos segura esperanza, ¿no? Segura esperanza de que resucitaremos, tenemos vida eterna por el amor y la gracia de Cristo, ¿no? Por el amor y la gracia de Cristo. Pensaba, y aquí sigue extiendo la invitación, nosotros gozamos de esta esperanza, ¿no? Qué bueno que cantamos al Señor, nos hemos gozado en el Señor. Y queremos compartir esta esperanza contigo, ¿no? La esperanza de salvación, la esperanza de vida eterna. Y por eso tenemos la invitación a que puedas, así como nosotros, gozarte en el Señor y obtener esta esperanza de vida, que no es solo este pasar por este mundo que es tan breve, la vida se va y es tan breve, pero nos espera una eternidad por delante. Y esta eternidad solamente la podemos disfrutar si tenemos a Cristo en el corazón. Si tenés la vida eterna asegurada. Si has creído en aquel que murió y resucitó por vos, que murió en la cruz y resucitó por vos al tercer día. Jesús dijo en Juan 11:25, leemos este versículo tan importante de la Biblia, que muchas veces me tocó leerlo, no en el mejor lugar, digamos, en el cementerio y en la sala velatoria, porque es un versículo de esperanza para aquellos que aún quedan en este mundo. Pero es un versículo poderoso, dicho por el Señor Jesucristo, Juan 11:25. Y 26. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Nosotros hemos creído, ¿no? Maravilloso aquel día que pude recibir a Cristo en mi corazón con 16 años, ¿no? Y ahora Él es mi Señor y Salvador. Y de cada uno de los que estamos aquí, que hemos hecho esta misma elección, ¿no? De recibir a Cristo en nuestros corazones, para seguirlo, para amarlo. Y como siempre lo digo, nos debemos al Señor, ¿no? ¿Cuánto ha hecho Cristo por cada uno de nosotros? Y sigue haciendo, y seguirá haciendo, por su gracia y misericordia. Y hoy podemos predicar este mensaje glorioso de salvación, de que hay vida en Cristo, de que hay vida eterna en el Señor, de que hay esperanza, de que no todo se termina con la muerte. Cristo hemos acabado de leer, Jesús dijo: yo soy la resurrección, yo, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en el cementerio, ha de vivir. Y esto será cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, ¿no? Qué esperanza gloriosa la del creyente, ¿no? Que cuando el Señor venga, como dice Pablo, estemos vivos o estemos muertos, nos iremos con el Señor. Ahora el diablo susurra al oído de aquel que no tiene a Cristo, con dudas, con temores. ¿Será que Cristo resucitó? ¿Será que murió en la cruz? ¿No? Y bueno, te invitamos a que experimentes a Cristo, ¿no? Que no te sigas susurrando al diablo al oído y seguir transitando por esta vida sin esperanza alguna, cuando únicamente tienes que tomar la salvación, este regalo precioso por gracia, sin tener que hacer nada a cambio, únicamente tomar el regalo precioso de aquel que un día en la cruz muere por nuestros pecados y transgresiones, derrama su sangre preciosa, y ha resucitado el tercer día para que vos y yo tengamos esta salvación eterna que hoy yo la estoy disfrutando, ¿no? Y espero que la puedas disfrutar vos también, si recibes a Cristo en tu corazón como Salvador
y como Señor. Dice estos versículos tan lindos de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No? La prueba de amor más grande de parte de Dios fue haber entregado a su Hijo en aquella cruz, ¿no? De tal manera, dice, nos amó Dios a cada uno de nosotros. Puedes poner tu nombre ahí, ¿no? Cuando de tal manera amó Dios al mundo, puedes poner tu nombre ahí, de tal manera me amó a mí, ¿no? Fulano de tal, ¿no? Que Dios entregó a su Hijo en aquella cruz para que tuviera salvación y vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto, cuando uno lee estos versículos de la Biblia, trae tanto gozo al corazón del creyente, porque uno mira a su pobre vida y dice, Dios me amó a mí, un vil pecador, llenos de falla, llenos de falencias. Dios me amó a mí. Mira tu vida, como yo puedo mirar la mía. Y cuando uno se ve a la luz de Dios, ¿no? Del Santo Hijo de Dios muriendo en aquella cruz, ¿no? Hay que agachar la cabeza y como cristianos damos gracias al Señor, ¿no? Decimos gracias, Señor, porque pensaste en mí. Enviaste a lo más grande del cielo por un vil pecador como yo para que Cristo derramara su sangre preciosa y me diera salvación y vida eterna. ¿Quién soy yo para merecer esto de ti? ¿No? Sin embargo, la Biblia dice que fue por gracia, por misericordia, por el amor de Dios. No es que, como dice Juan, que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué tremendo el amor de Dios, ¿no? Y en este domingo de resurrección nos gozamos en el Señor, en aquel que murió y resucitó. Anotaba por acá, Dios te ama, te ofrece salvación y vida eterna a través de su Hijo Cristo. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, ¿no? No importa tu condición sexual, tu adicción, tu pasado o tu presente. Eso no importa. Eso no importa. Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? A veces la gente dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque hasta que no acomode un poco mi vida, vaya de traje y corbata, deje de beber, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Ahí sí, capaz que cuando me acomode vaya un poco. El Señor quiere que vengas como estás, ¿no? No importa la condición en la que estás, tu adicción, tu condición sexual, eso no importa. Dios recibe a todos por igual. Sus brazos de amor están abiertos. Cuando miramos nuestra propia vida, ¿no? Si no fuera por la gracia del Señor no estaríamos acá, ¿no? Por la misericordia del Señor. Y el Señor hoy, aquel que resucitó, tiene sus brazos abiertos para recibirte, ¿no? Y darte salvación y vida eterna. Anotaba, para no olvidarme, nosotros hemos experimentado esta salvación en Cristo, este perdón, ¿no? Esta sanidad del alma. Con cuántas cosas hemos venido un día a Cristo y Él nos perdonó, nos redimió, nos recibió como aquel hijo pródigo, ¿no? Y sanó nuestra alma. Con cuántas cosas hemos venido el Señor, ¿no? El Señor ha tenido misericordia, ha tenido amor,
y hoy nos gozamos en Él. ¿Cómo no alabarle como lo hicimos en esta noche al Señor de esta manera? ¿Cuánto tenemos para decirle al Señor? Pero nos resumimos en una palabra. Gracias, Señor, ¿no? Por habernos amado con ese amor indecible y haber entregado lo más grande del cielo a su amado Hijo en aquella cruz para que Él muriera en aras de nuestra salvación. En aras de nuestra salvación. Ahora nos espera lo mejor, ¿no? A los creyentes. Nos espera lo mejor. Porque aquel que murió y resucitó vendrá por nosotros. Y es inminente su venida. Nos gozamos en eso, ¿no, hermanos? De que el Señor ha de venir por la iglesia. Ha de venir por nosotros. La pregunta es, ¿estás preparado para el regreso del Señor? El Señor ha de venir. Ha de venir. Y dice que estemos vivos o estemos muertos, los que hemos confiado en la obra de la cruz, hemos confiado en la muerte y resurrección de Cristo, estaremos para siempre con el Señor. Pero aquellos que no han confiado en la obra de Cristo, han descartado la obra de la cruz, siguen viviendo una vida ajena a la obra de Dios, lamentablemente les espera la condenación eterna. Porque Dios está dando la oportunidad. Como hemos leído en Juan, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios quiere que esto no sea tu porción, sino tu porción sea, tengo a Cristo en mi corazón. Estoy seguro, le he recibido como Salvador y como Señor. Aquel que resucitó vive en mi corazón. Por eso tengo esperanza y me gozo en el Señor. Dice Filipenses 3:20. No me trajeron agua. ¿Solo a Carlos le traen agua a ustedes? Estoy con una ceba ahora acá. Gracias, Ricardo. Era una crítica bondadosa. Positiva. Bien. Tenemos estos versículos, todos versículos para terminar tan importantes de la Biblia, hermanos. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice así la palabra de Dios. Gracias, Ricardo. Dice así la palabra de Dios, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso versículo de la Biblia, ¿no? Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Dice, ¿dónde esperamos también? Al Salvador, el Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador. Estamos esperando a Cristo. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo enfermizo, lleno de falencias y de pecado, transformará este cuerpo de humillación nuestra en la semejanza de la gloria suya. Seremos transformados a la semejanza del Señor Jesucristo. Qué hermoso día será ese, ¿no? Como es el himno, qué hermoso día de gloria, luz y paz. La casa del Padre será nuestro hogar, ¿no? Seremos transformados cuando el Señor venga. Y dice, para terminar, Tesalonicenses 4:14. Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que están muertos, que murieron en Cristo, confiando en Él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosas palabras, ¿no, hermanos? Qué esperanza gloriosa del creyente cuando Cristo venga. ¿Sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿No? ¿Cuántos creyentes están durmiendo? Han muerto. Sus almas están en el cielo. Pero llegará ese día glorioso cuando Cristo venga y los muertos en Cristo, los que hemos confiado en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección, y es mi Señor y mi Salvador, su sangre preciosa me ha limpiado mi corazón, tengo la esperanza, tienen la esperanza aquellos que han muerto, de que irán con el Señor y serán transformados a la semejanza de Cristo. Dice Pablo, pero aquellos que estén vivos y los que hayamos quedado, cuando Cristo venga, seremos transformados y seremos arrebatados, y así estaremos para siempre, por la eternidad, con nuestro amado Salvador. Qué hermoso, hermanos, pensar en esto. Tanto hizo Cristo por nosotros, murió de la manera que murió, tremenda manera en la que murió Cristo, para que vos y yo tengamos esta esperanza gloriosa de salvación, de vida eterna. Únicamente tenés que hacer abrazar el regalo precioso de la salvación y decir, Señor, yo quiero esto para mi vida. Quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. Quiero entregarte mi vida ahora y no seguir viviendo una vida ajena a la vida de Dios. Dios te recibe tal como estás, no importa el pecado, tu condición, lo que has hecho antes o después, Dios te recibe. Y esta iglesia está siempre abierta para recibir a todos. No se hace acepción de personas aquí, ¿no? No se hace excepción de personas aquí porque Cristo nunca la hizo y no la hace. Así que hay que recibir a Cristo como Salvador y como Señor. Y aquellos que ya tenemos a Cristo en el corazón, nos gozamos cada día de que Cristo vive a nuestro lado, de que es nuestro Salvador, nuestro Señor, y de que pronto volverá para llevarnos con Él, para que estemos para siempre en la patria celestial.